Las matrices. Hola, mi nombre es Adrián Alberto Pienda Insandará. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Antonio José Camacho. Hola, soy Jason Esteban Espada Santa Cruz y soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Antonio José Camacho. Buenas, soy el estudiante Daniel Esteban Lara Rentería y yo les voy a explicar qué es una matriz. Bueno, las matrices por lo general son herramientas del álgebra que ayudan a ordenar datos, pero más específicamente son una tabla cuadrada o rectangular de datos llena de números llamados elementos y vienen en diferentes cantidades, los cuales pueden ser sumados, restados, multiplicados y técnicamente divididos. Estos se ordenan en filas y en columnas. Las filas son las que vienen en sentido horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y las columnas son las que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Luego venimos abajo y una matriz con X fila y Y columnas se denomina matriz X por Y. Aquí, como podemos apreciar en el ejemplo, en la matriz A hay dos filas y dos columnas. Esta sería un 2 por 2. En la siguiente matriz, es el ejemplo B, serían dos filas y tres columnas, una 2 por 3. Y en la siguiente, la C, serían cuatro filas y tres columnas, sería una 4 por 3. Ahora vamos a hablar sobre el elemento. El elemento en sí es la variable, que aquí sería A, y dos subíndices que sería I y J. ¿Qué indica I? I sería la fila donde está ubicada la variable y J la columna donde está ubicada la variable. Tipos de matrices. Como sabemos, existen diferentes tipos de matrices como matriz nula. Se llama matriz nula a la que tiene todos sus elementos en cero. Matriz fila. Se llama matriz fila a la que solo tiene una fila, es decir, que su dimensión es 1 por n. Matriz columna. Se llama matriz columna a la que solo consta de una columna, es decir, que su dimensión será m por 1. Matriz cuadrada. Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, su dimensión es n por n. Matriz rectangular. Una matriz es rectangular si su número de filas es distinto a su número de columnas. Dentro de las matrices cuadradas llamaremos diagonal principal a los elementos que están en la diagonal de izquierda a derecha. Llamaremos diagonal secundaria a los elementos que están en la diagonal de derecha a izquierda. Matriz triangular superior. Una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos, es decir, igual a 0. Matriz triangular inferior. Una matriz es triangular inferior si los elementos situados por encima de dicha diagonal son 0. Matriz diagonal. Una matriz es diagonal cuando es triangular superior e inferior, lo que quiere decir que solo tiene elementos en su diagonal principal. Matriz identidad. Una matriz es identidad cuando la matriz diagonal tiene en su diagonal principal solo números 1. Operaciones con matrices. Para las operaciones con matrices tenemos 4 operaciones, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división de matrices. Iniciaremos con suma y resta de matrices. Para esto hay que tener en cuenta algo muy importante. Para la suma y resta de matrices tenemos que tener en cuenta que no se podrá ni sumar ni restar matrices de diferentes tamaños. Es decir, que si una matriz A es de tamaño 2 por 3 y una matriz B es de tamaño 3 por 3, no se podrá ni sumar ni restar. Para poder sumar dos matrices, tenemos que
tenemos que tener en cuenta de que ambas matrices sean del mismo tamaño, es decir, que sean dos matrices cuadradas. Para esto sumaremos o restaremos los elementos que se encuentren en la misma posición y esto dará el resultado de otra matriz. Tenemos en cuenta también unas propiedades que son la propiedad conmutativa, asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto de la matriz. Vamos con los ejemplos de suma de matrices. Para el ejemplo de suma de matrices tenemos la matriz A y más la matriz B, dando por resultado una matriz C. Esta matriz la pueden denominar como ustedes quieran o puede ser también denominada como A más B, es decir, la matriz de A más B. Para esto debemos tener en cuenta primero de que ambas matrices sean cuadradas. Si se dan cuenta, esta matriz es 3×3 y esta matriz también es 3×3. Es decir, que sí podremos sumar estas dos matrices. Pero si esta matriz es 2×3 y esta es 3×3, esta matriz es 3×3, no se podrá sumar. Ya que tenemos dos matrices cuadradas, las sumaremos. Para esto, tenemos que tener en cuenta que sumaremos los elementos que se encuentran en la misma posición, es decir, este elemento que se encuentra en la posición 1, 1, se sumará con este elemento que se encuentra en la posición 1, 1. Entonces, para hacer la suma será menos 2 más menos 4, que dará menos 6. Seguiremos con 7 más 0, que dará 7. 8 menos 6 quedará menos 2, 0 más 9 quedará 9, 5 más 4 quedará 9, 9 menos 2 quedará 7, 6 más 0 quedará 6, 3 más 7 dará 10 y menos 3 más 5 dará 2. Tenemos que tener en cuenta también los signos, es decir, en este caso de 8 más menos 6 dará el resultado de menos 2. Esto, para no confundirnos con los signos y todo esto, lo podemos hacer directamente en la calculadora. Colocaremos el número 8 más, entre paréntesis, menos 6. Y te dará el resultado directo, menos 2. Con esto seguiremos la resta de matrices. En la resta de matrices será lo mismo que la suma, solo que será resta. Es decir, tenemos que tener en cuenta la ley de que ambas sean dos matrices cuadradas, es decir, que sus tamaños sean iguales. Como tenemos en cuenta, tenemos las mismas dos matrices. Entonces, igualmente, cogeremos el primer elemento por el primer elemento y lo restaremos, dando en sí el resultado, la matriz C. Entonces, cogeremos menos 2 menos 4, dando el resultado 2. 7 menos 0 daría 7. 8 menos 6 menos 6 sería 14. 0 menos 9 dando 9. 5 menos 4, 1. 9 menos 2, 11. 6 menos 0, 6. 3 menos 7 menos 4. Y menos 3 menos 5 menos 8. Continuaremos con las operaciones, con la operación del producto de una matriz por un número real, es decir, la multiplicación de una matriz por un número real. Para multiplicar una matriz A por un número real que denominaremos K, es decir, cualquier número real, se realizará esto multiplicando cada elemento de la matriz A por el número real. Y esto dará como resultado una matriz del mismo tamaño que miraremos a continuación en el ejemplo. Tenemos la matriz A y por el número real menos 3, que sería, digamos, el número real K. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la propiedad conmutativa, es decir,
En este caso sí se puede dar la propiedad conmutativa. Más adelante nos daremos cuenta que en el producto de una matriz por una matriz no estará la propiedad conmutativa. Pero en este caso sí se puede dar y es la misma que en los números. Es decir, la propiedad conmutativa nos dice que A por B será igual que B por A. Entonces, la matriz A por el número real, tenemos que multiplicar el número real por cada elemento de la matriz. Entonces iremos menos 3 por menos 2, dando el resultado 6, menos 3 por 7, dando el resultado menos 21, menos 3 por 8, dando el resultado menos 24, menos 3 por 0, 0, menos 3 por 5, menos 15, menos 3 por 9, menos 27, menos 3 por 6, menos 18, menos 3 por 3, menos 9, y menos 3 por menos 3, 9. El resultado irá quedando igual, o bueno, mejor dicho, en la misma posición que en la matriz A. Y tendremos como resultado de una matriz del mismo tamaño, que sería una matriz 3×3. Continuemos con el producto de dos matrices. Para esto hay que tener en cuenta dos puntos. Iniciaremos que para poder multiplicar las dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si esto no se cumple, no podremos hacer la multiplicación. Y por esto saldrá la propiedad conmutativa, que no se dará en este caso. ¿Por qué? Porque A por B será diferente que B por A. Lo explicaremos ahora en el ejemplo. Para multiplicar dos matrices, el elemento que se encuentre en la fila X y en la columna Y de la matriz, obtendremos los resultados de la matriz C, que será la multiplicación de A por B. Para obtener los elementos de C, cogeremos la fila X de A por la columna Y de B y sumaremos estos resultados. Lo veremos a continuación. Este es un ejemplo del producto de matrices. Tenemos una matriz A y una matriz B con sus filas y sus columnas. Primero que tenemos que tener en cuenta, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Como podemos observar aquí, tenemos que esta matriz tiene un tamaño 2×4 y esta matriz tiene un tamaño 4×3. El número de columnas será igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso pues es el 4 y de hecho aquí podemos probar que la propiedad conmutativa no se dará. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos la matriz B por la matriz A, no obtendremos este resultado. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera matriz, que sería B, no será igual al número de filas de la segunda matriz A, que sería aquí el número de columnas 3 y el número de filas sería 2. Entonces no se podría realizar la multiplicación de B por A y por esta razón no se aplicaría la ley conmutativa. Solo para producto de matrices. Entonces vamos a realizar la multiplicación de la matriz A por la matriz B, que nos dará el resultado de la matriz C, o como ustedes la quieran denominar. Entonces iniciaremos con esto. Para obtener el resultado tenemos que coger para obtener el primer resultado de C, o sea el elemento 1, 1, tenemos que coger la primera fila de la primera matriz y multiplicarla por la primera columna de B. De ahí, para obtener el segundo elemento, la primera columna por la primera fila, disculpen, por la segunda columna y la primera fila por la tercera columna. Entonces, iniciemos. Tenemos el 5 tenemos la primera fila por la primera columna. 5 por 1, 5. 3 por menos 5, menos 15. Menos 4 por 0, 0. Y menos 2 por 5, menos 10.
Estos resultados los sumaremos y nos dará menos 20, que sería como tal el resultado sería como tal el elemento 1, 1. Continuaremos con el segundo elemento, que será la primera fila por la segunda columna. 5 por 4, 20, 3 por 3, 9, menos 4 por 3, menos 4 por menos 9, más 36, y menos 2 por 1, menos 2. Estos resultados los sumaremos y nos dará igual 63, que será el elemento 1, 2. Continuaremos con la primera fila por la tercera columna. Entonces 5 por 0, 0, 3 por 7, 21, menos 4 por 5, menos 20, y menos 2 por 4, menos 8, que nos dará menos 7, sería el elemento 1, 3 de la matriz C. Para los demás elementos será la segunda columna, la segunda fila de la primera matriz. Es decir, como ya completamos la primera fila por todas las tres columnas, seguiremos con la segunda fila por cada columna igualmente. Entonces será 8 por 1, 8, 8 por menos 5, 5, disculpen, menos 1 por menos 5, 5, 0 por 0, 0, menos 3 por 5, menos 15. Estos resultados los sumaremos y nos dará menos 2, que será el elemento 2, 1. Seguiremos así con los demás, seguiremos multiplicando la segunda fila por las otras dos columnas, que nos darán estos resultados y serán los elementos. Para esto, bueno, ya para cuando tenemos todos los elementos, los ordenaremos de la siguiente forma. De hecho, aquí ya están ordenados, digamos, C11, C12. Entonces, tendremos la matriz C, será C11, C12, C13, C21, C22, C23. Y los ordenaremos, que será C11 será menos 20, C12 será 63, C13 será menos 7, C21 será menos 2, C22 será 26 y C23 será menos 14. De hecho, para saber cómo nos saldrá el tamaño del resultado de estas dos matrices, nos fijaremos en las filas de la primera matriz y en las columnas de la segunda matriz, que serían 2 filas y 3 columnas. Si se dan cuenta, 2 filas y 3 columnas. Continuemos con las operaciones, con la operación de división de una matriz por un número real. Para dividir una matriz A por un número real K, se realizará dividiendo cada elemento de la matriz A por el número real, resultando otra matriz de igual tamaño. Esto sería igual que la multiplicación, solo que pues en división. Es decir, tenemos el menos 3, tenemos el 3, el número real 3, lo dividiremos por menos 21, de ahí 5 lo dividiremos entre 3, 8 entre 3, 0 entre 3, 6 entre 3, 9 entre 3, 2 entre 3, 3 entre 3 y menos 3 entre 3. Seguirán teniendo el mismo orden y si se dan cuenta aquí estaría menos 21 dividido entre 3, menos 7, 5 dividido entre 3, 5 tercios, 8 dividido entre 3, 8 tercios, 0 dividido entre 3, 0, 6 dividido entre 3, 2, 9 dividido entre 3, 3, 12 dividido entre 4, 12 dividido entre 3, 4, 3 dividido entre 3, 1, y menos 3 dividido entre 3, menos 1. Continuaremos con la división de matrices técnicamente. ¿Por qué técnicamente? Porque como tal no se puede hacer una división de matrices en sí.
Es decir, no podremos coger, digamos, esta matriz A y el resultado de la matriz, el resultado de A por A dividido 3. Es decir, cogeremos, digamos, esta matriz y esta matriz no se podrán dividir en sí, porque, digamos, no cogeremos menos 21 dividido entre menos 7, no, esto no nos dará. Para la división técnicamente de matrices, lo que se hará es multiplicar A por la inversa de B. Y así obtendremos los resultados de una división técnicamente de matrices. Esas son nuestras referencias y de aquí pues hemos sacado todo este tema. Y muchas gracias por su atención.